Ronaldo Adalid es de Tegucigalpa, ¿verdad? Los que son de Tegucigalpa en el chat, por favor, del Zoom, me anotan, ¿verdad? Para tenerlos. Ronaldo Adalid. Morgan. Ese es su nombre, no. Ronaldo Adalid. Marjorie. No, se ingresé con otro usuario, Marjorie Díaz. Pero usted es de Tegucigalpa o del Paraíso. No, yo soy del Paraíso. Gracias por aclararme ahí. Bueno, nos quedamos por acá, ¿verdad? Entonces, el incremento en costo, solo aplicamos la fórmula, ¿verdad? La fórmula f de x más delta x, es decir, en vez de y para el costo, entonces decimos el costo para x más el incremento en x menos el costo en x. Sustituyendo, tenemos que x es 3100 y incremento en x es 3100, ¿verdad? Menos el costo para 3000 en x, que es 3100, ¿verdad? Bien, entonces nos queda el costo evaluado para 3200 menos el costo evaluado para 3100. Evaluamos en base a la función del costo, ¿verdad? La función de costo, ¿cuál es la función de costo? 20,000 más 40 de x. Es decir, la constante 20,000 más 40 por el valor que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Es este, ¿verdad? Entonces, 20,000 más 40 por 3,200. Menos la función de costo evaluada para 3,000, que es la misma función, solo que es 20,000 más 40 por 3,100. Lo ponemos cada función encerrado dentro de corchetes, ¿verdad? De un par de corchetes cada función que estamos evaluando. Entonces, tenemos 20,000 más 40 por 3,200 nos va a dar 148,000. Y 20,000 más 40 por 3,100 nos va a dar 144,000. Después de restar, nos queda 4,000 sobre 100. 100 dividimos hasta el final, esto es igual a $40, ¿verdad? Significa que la tasa de cambio promedio del costo por tonelada es de $40. Esta es una aplicación de la tasa de cambio promedio que se aplica para producción, ¿verdad? Ajá. Bueno, pero aquí en el ejercicio nos piden tasa de cambio promedio para costo, ingreso, utilidad. Solo hemos calculado para el costo, ¿verdad? Entonces, procedemos a sacar la tasa de cambio promedio del ingreso por tonelada, que va a estar dado por el incremento para el ingreso en R, es decir, R de X más delta X menos RX. Solo estamos aplicando esta fórmula. Nada más que aplicándola para ingreso. En vez de Y, aquí va R, ¿verdad? Menos R de X más delta X menos R de X sobre delta X, ¿verdad? Entonces, sustituyendo valores, tenemos R de 3100 más 100, ¿verdad? X, que es 3100, ¿verdad? Es el dato más incremento en X. De favor, me
con los, favor me apagan los micrófonos, ¿verdad? Se está oyendo ruidos. Aparte de los que yo, a veces por aquí surgen, donde estoy yo, ¿verdad? Entonces me ahorro. Para que no haya mucha interferencia, ¿verdad? Bueno, que eso a veces es inevitable. Bien. Sustituimos, ¿verdad? R de 3100 más 100, es decir, X más delta X menos R de X. Entonces nos va a quedar la función de R para 3200 menos la función de R de 3100. Todo sobre delta X, que es 100. Bueno, entonces aquí aplicamos la fórmula de Rx que nos da el problema. 100x, la forma de Rx es 100x menos 0.01 x cuadrado. Entonces sustituimos. Sería 100x, 100 por 3200, menos 0.01 por 3200 al cuadrado. Solo estamos sustituyendo la fórmula, Carmen. Menos R de 3100 sería 100 por 3100 menos 0.01 por 3100 elevado al cuadrado. Después de operar dentro de cada par de cada conjunto de corchetes, ¿verdad? El primero nos va a dar 217.600. Se multiplica 100 por 3.200 menos 0. Y se resta 0.01 por 3.200 al cuadrado, 217.600. Menos, se opera aquí dentro de este corchete que nos da una cantidad de 213.900. Todo esto dividido entre 100. 217.600 menos 213.000. Esto nos da, bueno, aquí lo hice de un solo. Resté y lo dividí entre 100. Nos tiene que dar 37, ¿verdad? Creo que da 3.700 arriba. Esta resta. 3.700 entre 100 es 37, ¿verdad? Sí, 37. Bueno, ahí confirman, ¿verdad? Aquí es que me salté. El anterior no hice esta resta, sino que ya lo hice de un solo el resultado. Entonces, delta R sobre delta X es igual a 37, significa que $37 será la tasa de cambio promedio del ingreso por tonelada. Ahora, aquí también el ejercicio también nos pide la utilidad, ¿verdad? Pero dirán, si ahí solo nos dan costo y nos dan ingreso. Bueno, la utilidad, tasa de cambio promedio de la utilidad, debemos acordarnos, ¿verdad? Que la utilidad no es más que otra cosa que la resta del ingreso menos el costo. Por tanto, la tasa de cambio promedio de la utilidad va a estar dada por resta de tasas de cambio promedio del ingreso menos la del costo. Tasa de cambio promedio con respecto a X, ¿verdad? Entonces, la tasa de cambio promedio no va a ser otra cosa más que la resta de tasas de cambio promedio de ingreso menos tasas de cambio promedio del costo, ¿verdad? Como la utilidad es ingreso menos costo, entonces tasa de cambio promedio por diferencia. Vamos a restar los valores que hayamos de tasa de cambio promedio del ingreso menos tasa de cambio promedio del costo. Y sustituyendo valores, ¿verdad? Solo nos vamos. ¿Cuál es la del ingreso? ¿Cuánto nos dio? 37. Y la del costo, ¿cuánto nos dio? 40. Entonces, la tasa de cambio promedio de la utilidad va a ser igual la resta. La tasa de cambio promedio del ingreso que nos dio 37 menos la tasa de cambio promedio del costo que nos dio 40. 37 menos 40 es igual a negativo 3. ¿Qué significa este negativo 3? Negativo 3.
Negativo $3 por tonelada será la tasa de cambio promedio de la utilidad por la tonelada. Ese negativo está bien, si da negativo no. Es la utilidad, el ingreso menos el costo da negativo. Significa que hay pérdida ahí, ¿verdad? Entonces significa que por cada tonelada que aumenta la producción, la utilidad disminuye en $3. Eso es lo que significa, ¿verdad? La tasa de cambio promedio de la utilidad si da negativo. Es decir, que el incremento es negativo. En vez de incrementar hay un decremento. Entonces no se deben asustar si da un número negativo. No sé, preguntas. Preguntas. Bueno, espero que se esté más o menos claro. Después ustedes tienen que revisar, ¿verdad? Fijarse en estas quedan grabadas, estas diapositivas las envío en un archivo PDF en campus virtual y como digo, los compañeros de Tegucigalpa se lo pueden enviar al tutor, ¿verdad? Bueno, creo que se los puedo, bueno, vamos a ver después. Límites y continuidad. Todo lo que hemos visto, incrementos de tasa de cambio promedio, ese tema complementario para el límite, para límite, ¿verdad? Bueno, aquí tengo también del sobrino, ¿verdad? Está emocionado, ¿verdad? Bueno, pero voy a hablar un poquito más fuerte. Límites y continuidad. Ahora, el límites y continuidad, el significado intuitivo del límite, según Sill, el autor de uno de los textos de cálculo, es que si f de x puede aproximarse arbitrariamente a un número finito, L, tomando a x suficientemente cercano pero distinto de un número a, tanto por el lado izquierdo como por el derecho, entonces tenemos que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, ¿verdad? Límite de una función es cuando el valor de x se aproxima a un valor de a, f de x es igual a L. Esta es la notación, ¿verdad? Ahora, el cálculo del límite de una función puede realizarse mediante tablas, gráficas y álgebra. Comenzaremos calculando el límite de la función lineal f de x igual 2x más 3. Entonces, el límite de una función, como indica la definición, se calcula alrededor de un valor de a. La notación usada para decir que queremos calcular el límite de una función se escribe límite, abajo se escribe x con una flechita, ¿verdad? Que indica a la derecha a de 2x más 3. Esto se lee como límite de 2x más 3 de la función 2x más 3 cuando x tiende a. Observe que esta flechita, ¿verdad? La flecha significa tiende a, tiende a, tiende a. Entonces, los valores que puede tomar a son cualquier número real o infinito, ¿verdad? Cualquier número real o infinito. Cálculo de límites. Calculando límites usando tablas. Es decir, como dice, los límites se pueden calcular usando tablas gráficas o algebraicamente. Algebraicamente. Ya vamos a ver usando tablas, ¿verdad? Ahora, para guía, ustedes lo que van a usar es la forma del método algebraico, ¿verdad?
Pero es importante conocer, ¿verdad? A veces para confirmar se puede usar usando tablas. Calculando límites usando tablas. Para ejemplificar el cálculo de un límite usando tablas, daremos a A el valor de 4. La expresión va a quedar límite cuando X tiende a 4 de 2X más 3. El procedimiento es el siguiente. Vamos a elegir valores arbitrarios para X. Sustituimos estos valores en la función y obtenemos el valor de la variable dependiente y igual f de x. Una condición que debe cumplir los valores elegidos para x es que deben ser valores menores y mayores que 4, pero x nunca va a tomar el valor de a, que en este caso es 4, nunca va a tomar el valor de 4 para este ejemplo, sino que valores cercanos, por ejemplo, 3.9, 3.99, 3.999 y por la o 4.1, 4.01, 4.001, así, ¿verdad? Pero nunca va a tomar el valor de 4 cuando se aplica este procedimiento, ¿verdad? Tenemos. Entonces, usando calculadora, damos valores, ¿verdad? Entonces, 3.99, aquí estos valores los que se dan son cercanos, ¿verdad? Que, como el límite cuando X tiende a 4, es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Límite cuando X tiende a 4. Entonces, vamos a dar valores cercanos. Por ejemplo, acá, antes de 4, 3.9, y lo evaluamos en la función, ¿verdad? ¿Cuál es la función? 2X más 3, ¿verdad? La función es 2X. 2x más 3. Es decir, 2 por 3.9 más 3 que nos da 10.8. Para 3.99 más cercano, 2 por 3.99 más 3, 10.98. Y para 3.999, evaluando sería 2 por 3.99, 999 más 3. Es decir, 10.998. Aquí faltó un dígito, ¿verdad? Esto solo lo copié, ¿verdad? 3.999. 998 da. Entonces, y mayores que X, damos valores cercanos, ¿verdad? 4.001, 4.01 y 4.1, ¿verdad? Entonces aquí quedaría, evaluando sería 2 por 4.001 más 3 da 11.02. Por 11.02 va a dar, perdón, 4.01 evaluando 2 por 4.01 más 3 da 11.02 y 2 por 4.1 da 11.2. ¿Qué observan? Que estos valores están cercanos, ¿verdad? Estos valores 11.002, 11.02, 11.2, 10.98, 998, 10.98 y 10.8 se aproximan a qué valor, a 11, ¿verdad? Se aproximan a 11. Después de que se completa la tabla, concluimos que el límite cuando X tiende a 4 de 2X más 3 es igual a 11. ¿Por qué? Si observa que cuando decimos que X tiende a 4, estamos diciendo que el valor de X es muy cercano a 4, pero no es 4. En el ejemplo, para X igual 3.999, el valor de la función es 10.998, es decir, muy cercano a 11. En el otro caso, para X igual 4.001, el valor de Y es 11.02. Como se observa acá, ¿verdad? Por lo tanto, podemos concluir que el límite cuando X tiende a 4 es igual a 11. Es decir, evaluando para valores cercanos al número al cual tiende el límite, ¿verdad?
Entonces, el cálculo de límites mediante tablas es un método que, a pesar de ser laborioso, resulta muy eficaz, porque no importando la complejidad de la expresión dada, es posible llegar a una conclusión sobre la existencia del límite en cuestión. Entonces, su ventaja, lo que pasa es que se tarda tiempo, pero es bastante efectivo, ¿verdad? Y la desventaja es que nos lleva más tiempo. Tenemos otra forma de calcular el límite, ¿verdad? Calculando límites, analizando la gráfica de la función. Las funciones, como vimos antes. ¿Tienen preguntas? No. De esas tres formas solo vamos a usar una. Sí, esto solo es una forma de explicar. La verdad que los ejercicios solo los van a hacer del método algebraico. Esto solo es el método algebraico, ¿verdad? Esto solo para ver que se pueden calcular de esta manera, ¿verdad? Pero el método algebraico es el que se va a aplicar para los ejercicios de la guía, ¿verdad? Bueno, calculando límites, analizando la gráfica de la función. Las funciones, como vimos anteriormente, tienen también una gráfica. Si además de proporcionarnos la expresión matemática de la función, tenemos la gráfica, entonces podemos determinar el límite de la función a partir de ella. Veamos el siguiente ejemplo. F de x igual x cuadrado más 3. La gráfica de la función se presenta a continuación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la gráfica de... esto solo es un ejemplo, no van a ser gráficas, ¿verdad? Para guías no quedan gráficas, pero sí se muestra. Entonces aquí tenemos la función de x cuadrado más 3. Entonces, si tenemos la gráfica a mano de una función, ¿verdad? Y observamos cuáles son los valores que corresponden para x y y, podemos calcular viendo la gráfica los límites. Por ejemplo, hallar el límite de una función analizando su gráfica es similar a determinar la coordenada y de la gráfica cuando conocemos la coordenada x. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más 3 va a ser igual a 3. ¿Por qué? Porque cuando x es igual a 0, en y va a tener un valor de 3. ¿Sí? Como se puede observar aquí en la gráfica, ¿verdad? Y tiene un valor de 3. Si x es igual a 0, y tiene un valor de 3. En 3, ¿verdad? Para 0 en x, tiene un valor de 3 la gráfica que ahí se intersecta, ¿verdad? Entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a 0 es igual a 3. Ahora, si lo anterior es cierto, entonces el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 3, cuando el límite, sí, el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 3 es igual a 4. Me voy a salir un momento que hubo una interrupción acá. Vamos a... Sí, bueno. Espérenme, que hay un problemita aquí en la computadora. Ya lo soluciono. No sé qué algo está ocurriendo acá.
Lo que pasa es que, bueno, bien. Entonces, límite cuando x tiende a 1 de la misma función x cuadrado más 3 es igual a 4. ¿Por qué? Porque cuando x es igual a 1, aquí en x igual a 1, la función, el punto corresponde a 4 en el eje Y, ¿verdad? Pero esto son métodos que estoy explicando, pero no, esto no va a ser parte de la guía, ¿verdad? Asimismo, cuando x tiende igual a menos 1, es decir, que cuando x es igual a menos 1 aquí a la izquierda, ¿verdad? Aquí, el valor que corresponde para y, para la gráfica de esa función, es 4 en el eje Y, ¿verdad? Aquí está indicado el punto. Bien. Ahora, con base en lo anterior, ¿cuál creen que es el límite de la misma función cuando x tiende a 2? Bueno, ahí está ya la respuesta. Cuando x tiende a 2, el punto que corresponde para 2, aquí está el punto, el valor que corresponde sería 7, ¿verdad? Sería 7 en el eje Y, ¿verdad? Pero esto, como les digo, esto solo es ilustración, no hay problema así de este método gráfico, pero lo explico para que vea que se entienda el concepto y que existe, ¿verdad? Bueno, calculando límites utilizando álgebra. Este es el método que en sí vamos a utilizar, el tercer método de calcular límites. Es decir, el método algebraico, que no es otra cosa que sustitución en la función del valor al cual tiende x en el límite que estamos calculando. Bueno, ahora no me deja compartirla en grande, no sé qué está pasando. Calculando límites utilizando álgebra. Para simplificar el cálculo de límites, usando álgebra, la recomendación es que, número 1, sustituye el valor de x en la función. Si el resultado obtenido para y es un número real, entonces ese número es el límite buscado. Número 2, si el resultado obtenido no es un número real, se tiene que hacer un proceso algebraico que simplifique la expresión. Inciso A. Si el resultado obtenido es un número imaginario o alguna forma indeterminada 0 sobre 0, entonces procedemos a factorizar. Número 3. Una vez que se obtenga la función completamente simplificada, se regresa al paso 1, es decir, a sustituir. Veamos el siguiente ejemplo. Determinar límite cuando x, determinar el límite cuando x tiende a 2 de 5x cuadrado más x menos 6. Ejemplo, paso 1, sustituimos x en la función, ¿verdad? 5 por 2 al cuadrado más 2 menos 6, esto es igual a 16. Entonces el resultado del límite va a ser 16, ¿verdad? Solo multiplicamos 5 por 4 más 2 menos 6 es 16. Entonces el límite cuando x tiende a 2 de 5x cuadrado más x menos 6, concluimos que es igual a 16. Sin embargo, no todos los límites son tan sencillos como los que analizamos en los ejemplos anteriores. Veamos el siguiente caso. Determine límite, es decir, que el límite de una función se puede hallar sustituyendo el valor, ¿verdad? En este fácil se sustituyó el valor al cual tiende y da 16, ¿verdad? Ahí no hubo problema. Entonces concluye que ese es el límite. Pero miremos
que no todos son tan sencillos como en este ejemplo. Nos dicen, determine el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Paso 1, sustituimos x en la función. Entonces aquí sustituimos 1 al cuadrado menos 1, ¿verdad? 1 por x, 1 al cuadrado arriba, y x menos 1, 1 menos 1 va a quedar. Nos queda una forma indeterminada, 0 sobre 0. 0 sobre 0. Importante. En matemáticas esta expresión no tiene sentido y se le llama indeterminada. La indeterminación se da porque tenemos un 0 en el numerador y denominador. O sea, es indeterminada. En los números reales no se puede realizar esta división. Entonces aquí vamos a hacer el paso 2, factorizar. Entonces, si recuerda el significado de factorización, si no recuerda, hay una factorización de diferencia de cuadrados. Sí, entonces aquí se recomienda retomar lecturas de cursos, porque si no factorizan, entonces no van a poder desarrollar ejercicios de límites. Bueno, el denominador de la función es un factor lineal, por lo que ya no se puede factorizar más. Pero el numerador, sin embargo, es una diferencia de cuadrados cuya forma totalmente factorizada queda x cuadrado menos 1, igual x menos 1 por x más 1. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Aquí se factoriza, digamos, este ya está simplificado, este factor ya es lineal, pero este sí se puede factorizar. Este es una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados es que se saca la raíz cuadrada a cada elemento, ¿verdad? Raíz cuadrada de x cuadrado es x, ¿verdad? Raíz cuadrada de x cuadrado es x. Y raíz cuadrada de 1 es 1, ¿verdad? Raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, raíz cuadrada de x cuadrado es x. Y raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, la factorización se expresa como el producto de dos factores. Va a ser las raíces sumando o restando, sumando y restando. En una suma, en una resta y en otra suma. O viceversa, ¿verdad? Siempre que una reste, otra suma, no importa cuál se ponga primero, si la que suma o la que resta. Entonces hay que recordar esto y si no recuerdan, sí, importante, deben repasar. Por tanto, el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 va a quedar expresado como, esto equivale a decir arriba x menos 1 por x más 1. Entonces, el de abajo se considera un solo factor, ¿verdad? Un solo factor. Entonces simplificamos. Como este factor x menos 1 es el mismo factor que está aquí abajo, entonces aquí nos va a quedar una expresión lineal, ¿verdad? X más 1 que se escribe acá, ¿verdad? Entonces, no simplificado este límite se convierte en x, el límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Entonces, ya está simplificado, ¿verdad? Por último, sustituimos x igual a 1 en esta última expresión, regresando al paso 1. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 va a ser igual 1 más 1 igual a 2. Solo se sustituye al valor al que tiende por x, ¿verdad? 1 más 1 es igual a 2, por lo que el límite buscado es igual a 2, ¿verdad? Entonces el límite, esto no es necesario lo vuelvan a escribir, ¿verdad? Aquí solo porque estoy explicando de que todo esto que se hizo es el límite de la primera expresión, ¿verdad? Que nos da el ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese es el caso cuando queda un límite en su forma indeterminada, ¿verdad? Hay que factorizar donde se pueda, ¿verdad? En este caso solo se factorizó el numerador, ¿verdad? Porque
El denominador ya está así simplificado, ya no se puede hacer más. Al factorizar, pues se quedan dos términos iguales, arriba, abajo, ¿verdad? Y nos queda el límite sencillo, como x más 1, y ahí solo se sustituye. Por eso dice, se vuelve al paso 1. Y ahí ya, pues, ya está resuelto nuestro ejercicio, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo. Límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 5x más 6 sobre x cuadrado menos 9. Sobre x cuadrado menos 9. Paso 1, evaluamos x igual a 3, el valor al que tiende, el límite. En la expresión, evaluamos, ¿verdad? Entonces me quedaría 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 6. Es decir, 9 menos 15 más 6. Esto me da 0 arriba. Y abajo sería 3 al cuadrado, 9 menos 9 igual a 0. Queda forma indeterminada. Entonces hay que hacer el paso 2, ¿verdad? Debemos factorizar tanto la expresión de arriba como la expresión de abajo. Entonces la expresión de arriba, el numerador es x cuadrado menos 5x más 6. Entonces aquí tenemos que aplicar la factorización de trinomios. Entonces, como es un trinomio sencillo, la raíz cuadrada de x es x cuadrada, de x cuadrado es x, ¿verdad? Si le aplicamos raíz cuadrada, esto es igual a x, ¿verdad? Es igual a x. Abrimos dos factores. Con x como primer término, ¿verdad? Abrimos dos factores. El signo, recordando de la factorización, el signo que va a ir en el primer factor va a ser el signo del segundo término del trinomio. Y el signo que va a ir en el segundo factor es el signo que sale del producto de estos dos términos, recordando un poco procedimiento de factorización de matemática. Esto, menos por más, da menos. Menos por más, da menos. Entonces, vamos a buscar dos números que multiplicados den a 6 y sumados den a menos 5. Entonces, ¿cuáles son los números que cumplen con ese requisito? 3 y 2, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si multiplicamos menos 3 por menos 2, menos por menos da más y 3 por 2 da 6. Y si lo sumamos, menos 3 menos 2, así con su signo, ahora menos 3 menos 2 va a dar menos 5 acá. Entonces eso es lo que cumple. Y para el denominador, lo que tenemos es una diferencia de cuadrado, ¿verdad? La diferencia de cuadrado, su raíz acá es x, ¿verdad? Si sacamos raíz, su raíz va a ser igual a x, ¿verdad? Raíz de x cuadrado es x. Y la raíz cuadrada de 9 no es otra cosa que 3, ¿verdad? Porque 3 por 3 es... La raíz cuadrada de 9 es 3, ¿verdad? Raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, va a ser el producto. El primer término es x y el segundo es 3, pero en un factor suma y en el otro resta. Este es ya el numerador factorizado y este es el denominador factorizado.